Cordial saludo, soy Juan David Acosta Moreno, estudiante de la Universidad de EXI, y voy a exponer sobre la silla de ruedas todoterreno para zonas urbanas. A continuación tenemos un vistazo general de lo que es la silla de ruedas y además podemos ver varios de sus elementos externos. ¿Qué es? Es una silla de ruedas motorizada que utiliza de una MPU 6050 que permite el funcionamiento como un dispositivo tipo Segway, donde a partir de la inclinación del dispositivo se altera el sentido de movimiento del mismo. Un dispositivo tipo Segway, digamos, una manera fácil de reconocerlo, es como los vehículos que utilizan los guardias de seguridad de algunos centros comerciales, que a partir de la inclinación del dispositivo es donde se decide el movimiento del mismo. Cuenta con un panel de control que permite a su usuario manipular la dirección de movimiento de la silla. Sin embargo, las dimensiones del dispositivo también permiten que ésta se pueda usar de manera manual, facilitando su uso en interiores. Bien, en esta parte, ¿en qué me refiero a que se pueda usar de manera manual? En estas imágenes podemos ver que el radio de la llanta es lo suficientemente alto como para que el usuario las pueda manipular, así como una silla de ruedas común. Una persona entonces usa sus manos para mover las ruedas y asimismo movilizarse. Entonces, esta silla de ruedas tiene como principales objetivos: primero que todo, reducir en gran medida el esfuerzo físico ejercido por su usuario. En segundo objetivo, tenemos mejorar el diseño mecánico y electrónico, esto basado en una silla de ruedas común, de modo que el dispositivo pueda atravesar obstáculos y terrenos donde normalmente una persona con una silla de ruedas no pueda pasar de manera sencilla dentro de las zonas urbanas. Entonces lo que se busca es mejorar las condiciones del dispositivo para facilitar el transporte de una persona en las distintas zonas urbanas, tal como puede ser parques o inclusive en los mismos andenes, donde muchas veces el terreno está en mal estado, con huecos, grietas y otros elementos que inclusive pueden obstaculizar o reducir el paso de una silla de ruedas común. A continuación tenemos el panel de control, donde voy a explicar sus distintos componentes y algunas de sus funciones. En primera instancia tenemos el switch de muletilla, que está en la parte superior derecha. Este sí que da alimentación al sistema de control y a los distintos sensores. Por otra parte, en la parte izquierda tenemos el interruptor, que funciona para la alimentación de los motores. Lo que sucede es que esta silla es una silla de ruedas motorizada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como un vehículo, un carro, una moto que utilizan motores, en este caso esta silla de ruedas utiliza dos motores, uno por cada llanta. En la parte inferior vemos tres botones negros y un botón rojo. El botón rojo es el botón 4, que sirve para pasar a través de rampas, obstáculos y terrenos no lisos. Eso quiere decir terrenos que dificulten el paso. Por otra parte, en la parte inferior encontramos el botón 1 y el botón 2, que son de la izquierda y la derecha. Estas condicionan el sentido de giro de los motores, asimismo como la dirección de movimiento de la silla. Finalmente, el botón 3, el de avance y reversa. Como se mencionó anteriormente, este se quiere parecer a un vehículo tipo Segway. Entonces, este botón es el que permite condicionar el sentido de movimiento a partir de la inclinación del dispositivo. Bien, ahora vamos a explicar el funcionamiento del botón 1 y el botón 2, es decir, el botón que permite el movimiento de giro hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahora, centrándonos solamente en las imágenes superiores, vemos giro en posición a la derecha. Para este caso, ¿qué sucede? El motor izquierdo se queda estático, mientras que el motor derecho va en reversa. Como vemos, el sentido de giro va al final terminar yendo hacia la derecha, y esta es la parte frontal. Aquí están los reposapiés, es una manera de identificarlo. Finalmente, gracias al movimiento de estos motores en dicho sentido, es que la parte frontal queda mirando hacia la derecha, es decir, el usuario queda en posición hacia la derecha. Ahora, mirando las imágenes inferiores, giro a la posición izquierda. Entonces, para este caso tenemos
el motor derecho estático, mientras que el motor izquierdo va en reversa. Entonces aquí lo que vemos es un movimiento hacia la izquierda. Finalmente, en la imagen inferior derecha podemos ver que la silla queda mirando hacia la izquierda. Los motores, cuando van en dirección reversa, se hace con el objetivo de parecerse como cuando uno está conduciendo un carro y trata de parquearlo en paralelo. Así se evita molestar a la mayoría de transeúntes, además de que facilita mucho al usuario al momento en que éste se encuentra cerca de un borde de algún andén, ya que de esta manera no tiene que estar adelantando y retrocediendo y luego girando, sino que simplemente la silla ya está programada para facilitar ese movimiento. Entonces, principalmente se centra en esa parte, en tratar de evitar que el usuario se encuentre al filo de un andén, y también para facilitar el número de movimientos. Ahora el manejo del botón 4. Este botón debe mantenerse presionado en caso de tener cualquier tipo de elemento que pudiera obstruir el paso del dispositivo, tal como rampas, obstáculos, terreno desnivelado o cualquier otro estado que dificulte el paso de la silla de ruedas. Es importante saber que antes de presionar el botón, la persona debe inclinar la silla hacia atrás, ya que se evita que la silla dé una especie de coletazo debido a la fuerza de inercia que se ejerce sobre el dispositivo. Además de no forzar el sistema en caso de que la potencia de los motores no sea suficiente. Esta última frase sirve para demostrar que, por ejemplo, cualquier dispositivo tiene sus límites. Un carro tiene límites, un camión tiene límites, una silla de ruedas también tendrá sus límites. En este caso es no forzar el sistema. Por ejemplo, que se encuentre en una zona pantanosa y el barro atrape lo suficientemente las sillas como para que éste no pueda avanzar. En dicho caso es preferible no accionar dicho botón, ya que lo único que se lograría sería muy posiblemente dañar los motores. Ahora, hablando sobre el coletazo, eso es producido debido a la fuerza de inercia, ya que este botón 4 o el botón rojo que se ve en el panel de control, lo que hace es usar la máxima potencia de los motores. Esto se traduce en fuerza y en velocidad. Entonces, por ello, en la parte inferior izquierda podemos ver dos rampas, que son un ejemplo perfecto para demostrar que ahí se debe usar este botón 4. Sin embargo, también se puede usar en terrenos, por ejemplo, como tierra, pasto, sitios que tengan, por ejemplo, un terreno pedregoso, entre otros. Manejo del botón 3. Este botón, primero que todo, tiene dos modalidades, que es, como se mencionó en un principio, tipo Segway. En este caso, la MPU 6050, el cual es un dispositivo electrónico, este toma la primera lectura de inclinación. ¿Esto qué quiere decir? Mirando la parte inferior izquierda, la imagen, podemos ver que la silla está inclinada hacia adelante. Entonces, si la silla está en posición inclinada hacia adelante y usted presiona el botón, esta solo tomará la primera lectura y seguirá hacia adelante. En la parte derecha, por ejemplo, vemos la imagen donde se puede mostrar que está la silla inclinada hacia atrás. Por ende, si usted presiona el botón mientras la silla está en esta posición, irá hacia atrás, en revés. Ahora, debe pulsar, a diferencia de los anteriores que debían mantenerse pulsados y se sueltan simplemente cuando se quiere dejar de usar. Para este caso, se tiene que pulsar nada más una vez. Y si se quiere salir de este modo, puede presionar cualquier otro botón o inclusive este mismo. Con la pulsación una sola vez de dichos botones, la silla parará y estará en modo estático. Ahora, en segunda parte, la lectura de la IMU, o sea la MPU 6050, nada más le importará la primera lectura que tome. ¿Eso qué quiere decir? Si usted está inclinado hacia adelante y presiona el botón, lo primero que hace es leer el dato de inclinación. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Toma el primer dato de inclinación, usted está inclinado hacia adelante, seguirá la silla hacia adelante. Por lo cual, si se encuentra con algún obstáculo o cualquier elemento que haga saltar la silla hacia atrás o inclinarse hacia atrás, la silla seguirá yendo hacia adelante.
El mismo caso se da cuando está inclinado hacia atrás. Si usted está inclinado hacia atrás, pulsa el botón y lo primero que detecta la IMU es que efectivamente usted está inclinado hacia atrás, lo que hará es ir en reversa. No importa si un obstáculo o cualquier cosa lo empuja a usted hacia adelante, la silla irá igual en reversa. Por ende, hay que tener muy en cuenta la primera lectura, porque la silla no va a estar variando entre avance, reversa, no. Toca detener el proceso pulsando cualquier otro botón, inclinarse en la posición hacia la que usted quiera movilizarse y ahí sí pulsar el botón. Adicionalmente, en el proceso de avance, primero que todo, es importante explicar que en reversa los motores tienen una velocidad constante, al igual que el movimiento a la izquierda, derecha o con el botón 4. Sin embargo, el botón 3 tiene una serie de operaciones especiales cuando usted va en avance. Cuando usted está inclinado hacia adelante y pulsa el botón, lo que se hace aquí es un control PID, que es un sistema que intenta mantener la velocidad con cuestión a la referencia. En este caso la referencia es de 55 RPM, que es una velocidad angular. Entonces, lo primero que todo, ¿cómo el dispositivo sabe cuál es la velocidad del sistema? Para ello se utiliza un sensor de efecto Hall, el cual es un sensor magnético. En la parte inferior derecha podemos ver dicho sensor, el cual está acoplado a una de las paredes de la silla de ruedas. Como vemos acá, este es el eje del motor. Esto es lo que el motor gira. Ahora, viendo en la parte izquierda, podemos ver la manzana de una de las llantas. Y vemos que hay dos imanes pegados. Estos son imanes de neodimio. ¿Qué es lo que sucede? Como este es el eje del motor, ¿qué quiere decir? Este eje va a ir acoplado a la abertura de la manzana de la llanta de bicicletas. ¿Qué es lo que sucede? A medida que la silla vaya girando en el eje, el imán se posará encima del sensor, lo cual hará que este sensor mande una señal a la tarjeta de programación, la cual tiene la misión de analizar todos los datos de entrada y de salida. Entonces, lo que hace sencillamente es toma una muestra cada vez que un sensor se posa sobre él. Y adicionalmente la tarjeta lo que hace es tomar el tiempo de muestreo. O sea, cuánto tiempo se demora entre la primera lectura, o sea, la lectura que da cuando el sensor detecta el primer imán, cuánto tiempo se tarda a llegar hasta el segundo imán. Y esto se produce gracias al giro. La llanta va girando, por lo tanto, los imanes se van posando encima del sensor. Ahora, hace un momento mencioné sobre el PID, pero ¿qué es un PID? Es un control que permite obtener cierta corrección de error. Este PID está compuesto por una serie de operaciones matemáticas. Entonces, primero que todo tenemos una referencia, la cual es el valor ideal, el valor al que se quiere llegar. También tenemos la respuesta o salida del sistema, donde el objetivo principal es que el resultado de la salida sea equivalente al valor de referencia, es decir, al valor ideal. Por lo que la salida se va corrigiendo a partir de una serie de operaciones. De aquí proviene el nombre PID, P proporcional y integral de derivativo, y la implementación de la planta del sistema, donde la información presente en la operación se verá afectada a partir de la entrada del sistema sensor. Bueno, primero que todo vamos a identificar aquí en este diagrama las partes del PID. Entonces, como les mencioné anteriormente, el PID está compuesto por una serie de operaciones matemáticas que tienen el fin que el valor de salida sea equivalente al valor de entrada, o sea, al valor de referencia en este caso. Entonces, tenemos una referencia, que en este caso va a ser una velocidad angular de 55 RPM. Entra un sumador restador. La referencia es un valor positivo y la lectura del sensor es un valor negativo. Entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera: la referencia menos la lectura del sensor da igual a un error. Ese error debe ser equivalente a la final a 0. ¿Por qué? Porque el sensor lo que hace es detectar las RPM actuales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el PID? El objetivo del PID es ir reduciendo ese error
hasta que llegue a 0, es decir, que la referencia sea equivalente a la salida. Por otra parte, tenemos el PID, donde son la serie de operaciones proporcional integral derivativo. Ya que este video está principalmente sentado en la silla, no se va a ahondar mucho en este tema. Simplemente se va a indicar que hay una serie de operaciones, como se mencionó anteriormente, proporcional, integral y derivativo para este caso. También tenemos la planta. La planta, ¿qué es? El comportamiento del sistema que se va a controlar. ¿Qué es lo que se va a controlar? Los motores, ya que gracias a los motores es que se obtienen unas RPM. Entonces, en este caso, vemos acá una fórmula. Esta fórmula representa el comportamiento del sensor, del actuador, perdón, que es el motor. Finalmente, a medida que el motor vaya girando, el sensor, como mencioné anteriormente, va leyendo el dato, va informándonos. En este caso, el sensor está formado por el sensor magnético, que gracias a la tarjeta de programación se obtiene un valor en RPM. Entonces tenemos referencia de RPM menos el valor del sensor. Dicho valor es el error. El error se multiplica por una fórmula del control PID, en este caso discreto, el PID y PID discreto. PID común es un tiempo continuo, es decir, que el sensor está tomando muestras continuamente, mientras que el discreto tiene un tiempo entre muestra y muestra, un tiempo de muestreo, es lo que se dice. Como anteriormente se mostró, por ejemplo, que se tomaba una muestra cada 180 grados. Ese valor después se le aplica a la planta, que son los motores, y finalmente se obtiene una respuesta en RPM. A continuación se muestra una gráfica en simulación donde se muestra cómo actúa el sistema. Entonces vemos que inicia en 0 RPM, va subiendo, llega a 10 RPM, sube 20 RPM, 30 RPM, 40, y así va subiendo sucesivamente hasta que alcanza un valor de 55 RPM. Entonces, esta gráfica que representa la salida del sistema que vimos anteriormente. Entonces, como vemos, llega efectivamente a las 55 RPM. Acá. Según la simulación, este valor lo alcanza aproximadamente en 1.6 segundos. Listo. A continuación se va a mostrar una serie de videos donde se va a evidenciar el control de la silla. Los dos primeros videos van a ser una demostración del PID teniendo una referencia diferente en cada uno. Finalmente va a haber un tercer video en el cual se van a mostrar unos datos impresos por medio de una comunicación serial entre la tarjeta de programación y el computador, donde se van a imprimir primero que todo una serie de guiones, una serie de líneas que indican primero que todo que un motor acaba de detectar un imán, ya que este video solo se hace con un motor y un sensor. ¿Entendido? Entonces no se va a usar con dos motores, sino con uno solo nada más. Entonces, ¿aquí qué se va a imprimir? Primero que todo, se va, por cuestión de orden y espacios, se va a imprimir 3 veces un valor, que va a ser el valor del error y el PWM. El PWM es el ancho de pulso, que no se va a explicar en este video, ya que toca hacer una explicación más detallada. Sin embargo, ese PWM es lo que le manda la tarjeta de programación a los motores para definir su velocidad. También se imprime el error, que como anteriormente se mencionó, es el resultado de la resta entre la referencia menos la lectura de RPM del sensor. El último valor que se imprime es el valor de RPM que se ha detectado. Siendo así, entonces, voy a dar inicio a los videos que demuestran el control PID del sistema. En este caso, por ejemplo, se ve que va a una velocidad de 50 RPM. Se va poniendo la mano con el objetivo de reducir la velocidad. De esta manera, cuando se quita el brazo,
lo que hace es simplemente el control PID es que como detecta o algo que lo ralentizó, cuando se quita la mano, sencillamente lo que hace es mantener una velocidad superior a los 50 RPM, por lo que el siguiente paso es reducir la velocidad hasta que llegue al valor de referencia, que es de 50 RPM. Y así se muestra que hay un control. Este resultado es con base al anterior. No sucede al tiempo, sin embargo, es importante aclarar aquí que también se pone una fuerza de resistencia a la llanta para demostrar el control PID. Listo. Una vez viendo el control, ahora se va a explicar la velocidad ideal en el botón 3. El control PID funciona como una manera de corregir, como se les mencionó anteriormente, un error, hasta el punto de que estos lleguen a 0. El sensor lo que pasa es que le manda una señal cada 180 grados, debido a que son dos imanes pegados. Como una revolución, es decir, una vuelta equivale a 360 grados y hay dos sensores, simplemente 360 grados dividido 2 da 180 grados. Entonces, cada vez que la rueda gire 180 grados, el sensor debería mandar una lectura. Gracias a las pruebas que se realizaron, 55 RPM es una velocidad óptima para que el usuario no se asuste ni ocurra nada por el estilo. Como primera fórmula, vemos las RPM, la fórmula con que se obtienen dicho valor. Después de utilizar esta fórmula, finalmente lo que podemos ver en este momento es el tiempo de muestreo óptimo para las 55 RPM. Teniendo en cuenta, claro está, que el número de muestras, como se ve en la parte superior, es 2. Entonces simplemente lo que se hace es simplificar esta fórmula y reorganizarla para obtener un tiempo de muestreo ideal de 1.1 segundos. Es decir, cada 1.1 segundos el sensor debe estar mandando una señal. Eso equivaldría a una velocidad de 55 RPM. Ahora, RPM es una velocidad angular. Sin embargo, a continuación se va a mostrar cómo se calcula una velocidad lineal. Tenemos el valor de RPM, se multiplica por el radio de la llanta y las RPM son revoluciones sobre minuto. Entonces, ¿qué se hace? Una conversión, donde finalmente tenemos una velocidad lineal equivalente de 0.33 metros sobre segundos dados por el sistema cuando se pulsa el botón 3 en dirección de avance. Proceso paso a paso para utilizar la silla todoterreno para zonas urbanas. Pasos a seguir. Para utilizar la silla, en estos primeros dos pasos es necesario que alguna persona pueda ayudar o inclusive utilizar cualquier otro elemento que pueda servirle como apoyo, muletas o inclusive cualquier estructura. Entonces, como los pasos a seguir son, primero que todo, levantar los apoyapiés de la silla, precisamente para que no estorbe. Segundo paso, sentarse en la silla y acomodar los apoyapiés. Tercer paso, ponerse el cinturón de seguridad y ajustarlo. Por último, utilizar el panel de control. Primero, se debe acomodar el apoyapiés. Como vemos, esto se hace para evitar que estorben a los pies cuando la persona vaya a subir. Segundo paso, sentarse en la silla de ruedas usando cualquier elemento de ayuda. En este caso, el elemento de ayuda va a ser una persona.
También se dejan los apoyapiés en la posición donde estaban anteriormente. Tercer paso, la persona una vez esté sentada sobre la silla de ruedas y se ajusta el cinturón de seguridad. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo la persona se pone nada más el cinturón de seguridad, precisamente para evitar cualquier accidente y asegurar la persona a la silla. Uso del panel de control. Vamos a empezar en la imagen derecha, que es el proceso de encendido. Como vemos, están numeradas los botones o switches que se deben utilizar. Como primer paso, en la imagen derecha vemos el switch de muletilla. ¿Qué debe hacer? Debe girarse hacia la izquierda, donde está el símbolo de ON. Eso quiere decir encendido, donde se enciende la tarjeta de programación y los demás sensores para el control PID. También, en una segunda instancia, debemos presionar el switch que alimenta los motores. En este caso se debe oprimir la parte que está más cercana al símbolo en azul. Una vez estén alimentados los motores y todos los sensores estén activos y demás elementos electrónicos, lo que se debe hacer es presionar del botón 1 al botón 4. Ya esto es a gusto del usuario. Una vez entendida la parte de cómo encender el sistema, vamos a ver la parte del apagado. Esta parte de apagado también sirve como el sistema de apagado de emergencia. Entonces, como primer paso está el switch común. Este switch simplemente se oprime al lado más lejano del símbolo azul, ya que este switch nada más tiene dos posiciones. Una vez ahí, se apaga. Este es el apagado de emergencia, muy fácil acceso, no hay ningún inconveniente en ese caso. Y como segundo y último paso, lo que se debe hacer es girar el switch hacia la derecha, es decir, donde vemos que esta parte blanca del switch de muletilla quede girado hacia el símbolo de off o hacia la señal de off, que quiere decir apagado. Funcionamiento de la silla de ruedas todoterreno para las zonas urbanas. A continuación se va a mostrar una serie de videos donde se evidencia el funcionamiento del mismo.
Listo, eso ha sido todo el funcionamiento de la silla de ruedas todoterreno para zonas urbanas. Muchas gracias por su atención y espero encontrarlos en una futura ocasión.